En 1941, una joven de 23 años llamada Rosemary Kennedy fue llevada a un hospital por su propia familia. Era hermosa, alegre, llena de vida. Era la hermana del futuro presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Sus padres dijeron a los doctores que Rosemary tenía problemas de comportamiento, que era rebelde, que tenía cambios de humor. Pidieron una solución. El doctor que la atendió les prometió que tenía el procedimiento perfecto. 20 minutos después, Rosemary Kennedy ya no era la misma persona. Nunca volvería a hacerlo. El procedimiento había destruido su mente. La había dejado con la capacidad mental de una niña pequeña, incapaz de caminar bien, incapaz de hablar coherentemente, incapaz de cuidar de sí misma. Tenía 23 años, viviría 63 años más en instituciones, escondida del mundo, mientras sus hermanos se convertían en senadores y presidentes. Y el doctor que le hizo esto no fue a prisión, no perdió su licencia, siguió haciendo el mismo procedimiento a miles de personas más, viajando por el país en un vehículo que llamaba su lobotomóvil, realizando operaciones en hospitales, clínicas y hasta en oficinas improvisadas. Su nombre era Walter Freeman, y esta es la historia del hombre que convenció a Estados Unidos de que destruir cerebros era medicina. Para entender cómo un hombre pudo destruir miles de mentes con la aprobación de la sociedad, tenemos que volver a principios del siglo XX, cuando el tratamiento de las enfermedades mentales era prácticamente inexistente. Los hospitales psiquiátricos de esa época no eran lugares de curación, eran almacenes humanos donde las personas con problemas mentales eran encerradas y olvidadas. Eran lugares donde las familias dejaban a sus seres queridos cuando ya no podían o no querían cuidarlos. Eran lugares donde la esperanza iba a desaparecer. Las condiciones en estos hospitales eran absolutamente horribles, peores de lo que la mayoría de la gente hoy puede imaginar. Miles de pacientes eran amontonados en edificios diseñados para una fracción de esa capacidad. Pasillos diseñados para 100 personas albergaban a 500. Habitaciones diseñadas para 2 pacientes contenían a 10 o 12. No había espacio para moverse, no había privacidad, no había dignidad, no había suficientes doctores para atender a todos los pacientes. Un solo psiquiatra podía ser responsable de cientos o incluso miles de pacientes. Las visitas médicas eran breves y superficiales, apenas unos minutos por paciente si tenían suerte. Los diagnósticos eran a menudo arbitrarios, basados en observaciones rápidas en lugar de evaluaciones cuidadosas. No había suficientes enfermeras ni personal de apoyo. Los pacientes pasaban días sin atención individualizada. Los que necesitaban ayuda para bañarse, vestirse o comer a menudo no la recibían. Las condiciones de higiene eran deplorables. Los olores en estos hospitales eran tan fuertes que los visitantes a menudo no podían soportarlos. Los pacientes pasaban años o décadas en estas instituciones, muchos de ellos sin ningún tratamiento real. Simplemente existían, día tras día, año tras año, esperando algo que nunca llegaba, esperando una cura que no existía, esperando una visita de familiares que a menudo nunca venían, esperando el final de sus días en lugares que se sentían más como prisiones que como hospitales. Los tratamientos disponibles en esa época eran primitivos, brutales y rara vez efectivos. Los doctores intentaban todo tipo de intervenciones desesperadas, no porque funcionaran, sino porque no tenían nada mejor que ofrecer. Bañaban a los pacientes en agua helada durante horas, creyendo que el shock térmico podía calmar sus mentes agitadas. Los pacientes temblaban, sus labios se volvían azules. Algunos desarrollaban hipotermia,
Pero los doctores seguían usando el método porque a veces, temporalmente, los pacientes quedaban demasiado debilitados para causar problemas. Ataban a los pacientes a camas durante días o semanas enteras usando correas de cuero. Los llamaban tratamientos de restricción. Los pacientes desarrollaban llagas en la piel, perdían masa muscular, sufrían en silencio, pero al menos estaban controlados, y para los administradores de los hospitales, el control era lo que importaba. Les inyectaban insulina en dosis tan altas que provocaban convulsiones y estados de coma. La terapia de coma insulínico, como la llamaban, era extremadamente peligrosa. Los pacientes podían sufrir daño cerebral permanente o incluso perder la vida. Pero algunos doctores creían que el trauma del coma podía de alguna manera reiniciar el cerebro enfermo. Les aplicaban descargas eléctricas directamente al cerebro, un procedimiento que eventualmente se convertiría en la terapia electroconvulsiva moderna. En esa época, se hacía sin anestesia ni relajantes musculares. Los pacientes convulsionaban violentamente, a veces fracturándose huesos o mordiéndose la lengua. Era aterrador de presenciar y traumático de experimentar. Ninguno de estos tratamientos curaba realmente las enfermedades mentales. Algunos proporcionaban alivio temporal de los síntomas más severos. Otros simplemente dejaban a los pacientes demasiado debilitados o aterrorizados para causar problemas. Pero en su mayor parte, los pacientes seguían enfermos, seguían sufriendo, seguían atrapados en instituciones que no podían ayudarlos. La sociedad en general no sabía qué hacer con las personas que sufrían de enfermedades mentales y en muchos casos prefería no pensar en ellos en absoluto. Las familias se avergonzaban profundamente de tener parientes con problemas mentales. Era visto como una debilidad, una tara hereditaria, algo que manchaba el honor de toda la familia. Los vecinos murmuraban cuando alguien de la comunidad era enviado a un hospital psiquiátrico. Los empleadores no contrataban a personas con historial de enfermedad mental, ni a sus familiares cercanos. Las perspectivas de matrimonio se arruinaban. El estigma era total y duradero. La solución más común era simplemente esconder a estas personas y pretender que no existían. Enviarlos a instituciones lejanas, no visitarlos, no hablar de ellos, fuera de la vista, fuera de la mente. Era más fácil para todos, excepto, por supuesto, para los propios pacientes que eran abandonados y olvidados. En este contexto de desesperación absoluta, cualquier tratamiento que prometiera una solución rápida y permanente sería recibido con los brazos abiertos. Los doctores estaban desesperados por encontrar algo, cualquier cosa que funcionara. Las familias estaban desesperadas por recuperar a sus seres queridos, o al menos por encontrar una manera de manejarlos. Los hospitales estaban desesperados por reducir sus poblaciones sobrecargadas. Los políticos estaban desesperados por reducir los costos de mantener instituciones cada vez más grandes. Todos estaban buscando un milagro. Y entonces llegó Walter Freeman con su promesa de un procedimiento simple que podía transformar pacientes violentos en ciudadanos tranquilos en cuestión de minutos. Promete vaciar los hospitales psiquiátricos, devolver a las familias a sus seres queridos, resolver un problema que había parecido insoluble. Para personas desesperadas, parecía exactamente lo que necesitaban. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Y lo era. Walter Jackson Freeman II nació el 14 de noviembre de 1895 en Filadelfia, Pensilvania, en una familia con una larga y distinguida tradición médica. Su abuelo, William Skin, había sido uno de los cirujanos más famosos y respetados de su época. Había operado a presidentes,
Había pionerizado nuevas técnicas quirúrgicas. Había sido presidente de la Asociación Médica Americana. Su nombre era reverenciado en los círculos médicos. Desde pequeño, Walter creció rodeado de la mística de la medicina y la cirugía. Escuchaba historias sobre las hazanas quirúrgicas de su abuelo, sobre las vidas que había salvado, sobre el respeto y la admiración que había ganado. Veía los instrumentos médicos antiguos que decoraban la casa familiar como reliquias sagradas. Absorbía la idea de que los médicos eran figuras heroicas que podían hacer cosas extraordinarias. Freeman era un niño inteligente, pero también profundamente inseguro. Vivía a la sombra de su famoso abuelo, constantemente comparado con un estándar que sentía que nunca podría alcanzar. Desarrolló una ambición feroz, casi obsesiva, de hacer algo grande, algo que lo hiciera digno del apellido que llevaba, algo que lo sacara de esa sombra de una vez por todas. Quería ser famoso, quería hacer historia, quería que su nombre fuera recordado junto al de los grandes pioneros de la medicina. Pero también era profundamente impaciente. No quería esperar décadas para construir una reputación a través de trabajo meticuloso, investigación cuidadosa y descubrimientos graduales. Quería algo grande, algo dramático, algo que cambiara el mundo de la noche a la mañana y que pusiera su nombre en los titulares. Esta combinación de ambición desmedida e impaciencia sería fatal para miles de personas. Freeman estudió medicina en la Universidad de Yale, una de las instituciones más prestigiosas del país. Era un estudiante capaz, aunque no excepcional. Sus profesores lo recordaban como alguien inteligente pero a veces arrogante, seguro de sí mismo hasta el punto de la terquedad. Después de graduarse, se especializó en neurología, el estudio del sistema nervioso y sus enfermedades. A finales de los años 1920, Freeman consiguió un puesto en el Hospital St. Elizabeth's en Washington, D.C., uno de los hospitales psiquiátricos más grandes del país. Era una institución federal que albergaba a miles de pacientes, muchos de ellos veteranos de guerra con trauma psicológico, otros con esquizofrenia, depresión severa o una variedad de otras condiciones. Ali. Freeman vio de primera mano las condiciones terribles en que vivían los pacientes mentales y la falta total de tratamientos efectivos. Caminó por pasillos abarrotados donde pacientes vagaban sin propósito. Visitó salas donde personas estaban atadas a sus camas día y noche. Escuchó los gritos que resonaban por los corredores a todas horas y vio la desesperación en los ojos de sus colegas, doctores que querían ayudar pero no tenían las herramientas para hacerlo. Freeman quedó genuinamente afectado por lo que vio. Había sufrimiento real en esos hospitales, sufrimiento que parecía no tener solución. Pero donde otros doctores veían una tragedia sin remedio, Freeman vio una oportunidad. Si él podía encontrar una cura, si podía resolver este problema imposible, sería el héroe que siempre había sonado ser. Freeman se obsesionó con encontrar una solución. Leía todo lo que podía sobre el cerebro y las enfermedades mentales. Devoraba revistas médicas buscando cualquier pista, cualquier avance que pudiera ser útil. Asistía a conferencias médicas en Estados Unidos y Europa. Seguía con atención los desarrollos científicos en otros países, especialmente en Europa, donde algunos investigadores estaban experimentando con enfoques radicalmente nuevos. En 1935, un neurólogo portugués llamado Antonio Egas Moniz realizó las primeras leucotomias, un procedimiento quirúrgico que cortaba las conexiones nerviosas en la parte frontal del cerebro, específicamente en los lóbulos frontales. Moniz creía que las enfermedades mentales eran causadas por circuitos defectuosos en el cerebro, conexiones nerviosas que se habían vuelto patológicas
y que transmitían pensamientos enfermos una y otra vez en un ciclo interminable. La teoría de Moniz era que si se cortaban esos circuitos defectuosos, se podía interrumpir el ciclo de pensamientos enfermos y curar al paciente. Era una teoría elegante en su simplicidad, aunque estaba basada más en especulación que en evidencia sólida. Moniz no tenía manera de saber realmente qué circuitos estaban causando problemas en cada paciente individual, ni de predecir qué efectos tendría cortar conexiones al azar en el cerebro. Los resultados iniciales de Moniz fueron mixtos en el mejor de los casos. Algunos pacientes mostraban reducción en sus síntomas más severos, otros no mostraban ningún cambio, otros empeoraban. Pero Moniz era un promotor hábil de su propio trabajo y presentó sus resultados como un éxito revolucionario, minimizando los fracasos y enfatizando los casos que habían salido bien. Freeman leyó sobre el trabajo de Moniz y quedó absolutamente fascinado. Aquí estaba exactamente lo que había estado buscando durante años. Un procedimiento dramático que promete curar la locura con una sola intervención quirúrgica. Era simple en concepto, rápido en ejecución, y si funcionaba como Moniz afirmaba, sería exactamente el tipo de avance revolucionario que podía hacer famoso a un doctor ambicioso. Freeman vio su oportunidad de oro y decidió no dejarla pasar. Había un problema significativo con los planes de Freeman. Él no era cirujano, era neurólogo, y los neurólogos diagnosticaban y trataban enfermedades del sistema nervioso, pero no operaban. No tenía el entrenamiento ni las credenciales para realizar procedimientos quirúrgicos. En cualquier hospital normal no le habrían permitido acercarse a un paciente con un bisturí. Pero Freeman no era el tipo de persona que dejaba que los obstáculos lo detuvieran. Convenció a un neurocirujano llamado James Winston Watts para que colaborara con él. Watts era un cirujano competente, entrenado en las mejores técnicas de la época, y tenía las credenciales que Freeman carecía. Freeman le propuso una sociedad. Él desarrollaría la teoría, seleccionaría a los pacientes y manejaría la promoción pública, mientras Watts realizaría las operaciones reales. Watts aceptó la propuesta, aunque más tarde expresaría reservas sobre la dirección que tomó la sociedad. Era un hombre más cauteloso que Freeman, más preocupado por los resultados a largo plazo, más consciente de los riesgos, pero Freeman era persuasivo, y la promesa de ser parte de algo revolucionario era atractiva. El 14 de septiembre de 1936, Freeman y Watts realizaron su primera lobotomía en Estados Unidos. La paciente era una mujer de 63 años de Kansas llamada Alice Hood Hammett, que sufría de depresión severa, ansiedad crónica e insomnio debilitante. Había pasado años sufriendo, había probado todos los tratamientos disponibles sin éxito y estaba desesperada por cualquier cosa que pudiera ayudarla. La operación duró aproximadamente 1 hora. Watts perforó el cráneo de la paciente en puntos específicos y usó un instrumento especial para cortar conexiones en los lóbulos frontales del cerebro. Freeman observaba, tomaba notas y daba instrucciones basadas en su interpretación de lo que debía hacerse. Cuando terminaron, cerraron las incisiones y esperaron. La paciente sobrevivió al procedimiento. Según los informes de Freeman, estaba transformada. Era más tranquila, menos ansiosa, podía dormir por primera vez en años. Freeman lo proclamó como un éxito espectacular, una validación de todo lo que había esperado. Inmediatamente comenzó a promover el procedimiento con todo el entusiasmo que podía generar. Durante los siguientes años, Freeman y Watts realizaron cientos de lobotomías juntos. Refinaron su técnica, aunque el término refinar es generoso para un procedimiento que seguía siendo fundamentalmente impreciso.
Operaban a pacientes con una variedad de diagnósticos: esquizofrenia, depresión, ansiedad, trastorno bipolar y otros. Freeman mantenía registros meticulosos de cada caso, aunque sus interpretaciones de los resultados eran consistentemente optimistas. Freeman era el rostro público de la sociedad. Era el promotor, el showman, el hombre que aparecía en los periódicos y daba entrevistas a las revistas. Hablaba con confianza absoluta sobre los beneficios de la lobotomía, minimizando los riesgos y enfatizando los casos exitosos. Era carismático y convincente, exactamente el tipo de persona que podía vender un procedimiento controvertido al público y a la profesión médica. Watts era más reservado, más concentrado en el trabajo quirúrgico real. A medida que pasaba el tiempo, comenzaba a tener dudas sobre la dirección que estaban tomando. Veía los resultados mixtos con más claridad que Freeman, que parecía cegado por su propia ambición. Pero por el momento, la sociedad funcionaba y los procedimientos continuaban. Los resultados de las lobotomias eran mixtos en el mejor de los casos, aunque Freeman nunca lo presentaba de esa manera. Algunos pacientes mostraban mejoría en sus síntomas más severos. Dejaban de tener episodios violentos, dejaban de escuchar voces, dejaban de estar agitados constantemente. Sus familias reportaban que eran más fáciles de manejar, más tranquilos, menos problemáticos. Pero casi todos los pacientes también perdían algo en el proceso, algo más difícil de cuantificar pero igualmente real. Perdían iniciativa, la capacidad de comenzar proyectos o tomar decisiones por sí mismos. Perdían creatividad, la chispa que hacía que cada persona fuera única. Perdían profundidad emocional, la capacidad de sentir alegría o tristeza con la intensidad normal. Perdían, en muchos sentidos, su personalidad. Quedaban dóciles pero vacíos, tranquilos pero ausentes, manejables pero disminuidos. Para sus familias, que a menudo estaban desesperadas después de años de lidiar con enfermedad mental severa, esto a veces parecía una mejora. Al menos ya no eran violentos, al menos ya no gritaban toda la noche, al menos podían funcionar en un nivel básico. Pero para los pacientes mismos, cuando tenían la capacidad de reflexionar sobre lo que les había pasado, la pérdida era devastadora. Algunos describieron sentirse como fantasmas de sí mismos, sombras de las personas que habían sido. Habían perdido algo fundamental, algo que no podía ser recuperado ni reparado, y había resultados mucho peores que eso. Algunos pacientes quedaban completamente incapacitados después de la lobotomia, incapaces de funcionar incluso en el nivel más básico. No podían vestirse solos, no podían alimentarse, no podían controlar sus funciones corporales. Requerían cuidado institucional permanente, ironía cruel para un procedimiento que supuestamente iba a vaciar los hospitales psiquiátricos. Algunos pacientes desarrollaban convulsiones crónicas después de la operación, resultado del daño causado al tejido cerebral. Necesitaban medicación anticonvulsiva por el resto de sus vidas y aún así sufrían episodios regulares. Algunos quedaban en estados vegetativos o semivegetativos, conscientes pero incapaces de interactuar significativamente con el mundo. Existían pero no vivían, y algunos simplemente no sobrevivían. La tasa de mortalidad de las lobotomias variaba según la técnica usada y el estado del paciente, pero Freeman admitió haber perdido aproximadamente el 3% de sus pacientes directamente por el procedimiento. Eso suena como un número pequeño, hasta que recuerdas que realizó 3.500 operaciones. 3% de 3.500 es más de 100 personas que entraron vivas a sus operaciones y no salieron. Freeman minimizaba consistentemente estos resultados negativos en sus publicaciones y presentaciones. Enfatizaba los éxitos,
los pacientes que habían vuelto a trabajar o a vivir con sus familias. Describe a los fracasos como casos excepcionales, pacientes que habrían tenido malos resultados sin importar qué tratamiento recibieran. Creaba estadísticas que hacían que el procedimiento pareciera mucho más seguro y efectivo de lo que realmente era. Era un maestro de la promoción y el autoengano. Probablemente creía genuinamente que estaba ayudando a la mayoría de sus pacientes, pero también era incapaz de ver, o se negaba a ver, el daño que estaba causando. La demanda de lobotomias crecía constantemente a medida que Freeman promocionaba el procedimiento. Familias desesperadas llegaban de todo el país buscando ayuda para sus seres queridos enfermos. Hospitales psiquiátricos veían la oportunidad de reducir sus poblaciones imposibles de manejar. Doctores que no tenían nada más que ofrecer a sus pacientes veían en la lobotomia al menos algo que podían hacer. Pero había un cuello de botella que frustraba a Freeman. Las lobotomias tradicionales, las que él y Watts realizaban juntos, requerían un quirófano estéril, anestesia general administrada por un profesional y un neurocirujano entrenado para hacer los cortes. Eran procedimientos complicados, caros y que consumían mucho tiempo. Un hospital podía hacer quizás 1 o 2 lobotomias por día con este método. Freeman quería más. Quería un procedimiento que pudiera realizar él mismo, sin necesidad de quirófano ni de la colaboración de Watts. Quería algo tan rápido y simple que pudiera llevarse a cualquier hospital del país, incluso a hospitales pequeños sin instalaciones quirúrgicas sofisticadas. Quería democratizar la lobotomia, hacerla accesible para todos los que la necesitaran. Era una ambición que parece noble en la superficie. Llevar tratamiento a pacientes que de otra manera no tendrían acceso. Pero la realidad era más oscura. Freeman quería ser capaz de operar solo, sin depender de nadie, sin las restricciones que Watts le imponía. Quería velocidad sobre precisión, cantidad sobre calidad. En 1946, Freeman encontró exactamente lo que estaba buscando. Leyó sobre un médico italiano llamado Amaro Fiamberti, que había desarrollado una técnica para acceder al cerebro a través de la cuenca del ojo, específicamente a través del hueso delgado que separa la cavidad ocular de la cavidad craneal. No había necesidad de perforar el cráneo de la manera tradicional. El instrumento simplemente se insertaba junto al globo ocular y se empujaba a través del hueso delgado hasta llegar al cerebro. La técnica era más rápida que la cirugía craneal tradicional. Podía hacerse en minutos en lugar de horas. No requería anestesia general, solo algo para dejar al paciente inconsciente temporalmente, como un electroshock. No requería un quirófano estéril ni un equipo quirúrgico completo. En teoría, podía realizarse casi en cualquier lugar. Freeman adaptó esta técnica a su propia manera, refinándola y haciéndola aún más rápida. El instrumento que usaba era similar a un picahielos de cocina. De hecho, según algunas fuentes, Freeman practicó inicialmente con picahielos reales en cadáveres antes de desarrollar instrumentos especializados. Insertaba el instrumento a través del párpado superior, junto al globo ocular, y lo empujaba a través del hueso orbital hasta penetrar en el cerebro. Una vez dentro, movía el instrumento de un lado a otro en un movimiento de barrido para cortar las conexiones del lóbulo frontal. El procedimiento entero tomaba alrededor de 10 minutos por paciente, a veces menos con práctica. Era increíblemente rápido comparado con la cirugía tradicional. Freeman lo llamó lobotomía transorbital, un nombre técnico y científico, pero la prensa pronto le dio otro nombre más descriptivo y más perturbador: lobotomía con picahielos. Era un hombre que capturaba la naturaleza cruda y brutal del procedimiento,
aunque Freeman detestaba esa denominación y la consideraba sensacionalista. James Watts, el socio cirujano de Freeman, quedó absolutamente horrorizado cuando supo de la nueva técnica. La vio como una violación de todo lo que la cirugía representaba. Era demasiado cruda, demasiado imprecisa, demasiado peligrosa. No había manera de ver lo que estabas haciendo una vez que el instrumento entraba en el cerebro. No había manera de saber exactamente qué conexiones estabas cortando. Era, en su opinión profesional, una irresponsabilidad médica. Watts confrontó a Freeman y le exigió que abandonara la nueva técnica. Freeman se negó. Había encontrado lo que buscaba, la manera de operar solo, rápido y en cualquier lugar. No iba a dejar que las objeciones de Watts lo detuvieran. La sociedad entre Freeman y Watts se rompió definitivamente. Habían trabajado juntos durante una década, habían realizado cientos de operaciones, habían sido los pioneros de la lobotomía en Estados Unidos, pero ahora sus caminos se separaban. Watts continuó practicando neurocirugía de manera más convencional. Freeman siguió adelante solo con su lobotomía transorbital. Liberado de las restricciones que Watts le había impuesto, Freeman comenzó a operar a un ritmo que habría sido imposible antes. Realizó su primera lobotomía transorbital en su propia oficina, no en un quirófano, usando electroshock para dejar inconsciente a la paciente. Funcionó, al menos en el sentido de que la paciente sobrevivió y mostró los cambios de comportamiento que Freeman esperaba. Envalentonado por este éxito, Freeman comenzó a viajar por el país, ofreciendo sus servicios a cualquier hospital que lo invitara. Compró un vehículo, un camioneta tipo van, que equipó con los suministros básicos que necesitaba para sus procedimientos. Lo llamaba, sin ninguna ironía aparente, el lobotomóvil. Era un nombre absurdo para algo tan serio, pero capturaba perfectamente la actitud de Freeman. Esto era una aventura para él, una cruzada, un viaje heroico para llevar su cura milagrosa a los confines del país. Iba de ciudad en ciudad, de hospital en hospital, realizando docenas de procedimientos en cada parada. Era como un vendedor viajero, excepto que lo que vendía era cirugía cerebral. Los hospitales psiquiátricos de todo el país lo recibían con los brazos abiertos. Para los administradores de estas instituciones, Freeman era la respuesta a sus oraciones. Tenían miles de pacientes que no podían manejar y recursos completamente inadecuados. La lobotomía promete transformar pacientes problemáticos en pacientes manejables, reduciendo la carga del personal y haciendo los hospitales más fáciles de administrar. Que algunos pacientes quedaran permanentemente dañados era un precio que muchos administradores estaban dispuestos a pagar. Al fin y al cabo, estos pacientes ya estaban institucionalizados de por vida en la mayoría de los casos. Si la lobotomía los hacía más fáciles de cuidar, era un beneficio neto desde la perspectiva administrativa, sin importar el costo humano para el paciente individual. Las familias también acudían a Freeman buscando ayuda desesperadamente. Tenían hijos, esposas, hermanos, padres que sufrían de enfermedades mentales severas y no sabían qué más hacer. Los habían llevado a doctores que no podían ayudar. Los habían internado en hospitales que no los curaban. Habían probado todo lo que estaba disponible y nada había funcionado. La lobotomía les ofrece esperanza, aunque fuera una esperanza basada en información incompleta y promesas exageradas. Freeman era un vendedor convincente que enfatizaba los beneficios y minimizaba los riesgos con una confianza que parecía provenir de un conocimiento profundo. Hablaba de transformaciones milagrosas, de pacientes que habían vuelto a la vida normal, de familias reunidas después de años de separación. No hablaba tanto de los pacientes que quedaban peor que antes.
de las personalidades destruidas, de los riesgos de complicaciones graves o fatales. Freeman no era particularmente selectivo sobre a quién operaba. Realizaba lobotomias en pacientes con una amplia variedad de diagnósticos y condiciones: esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, ansiedad severa. Cualquier cosa que causara problemas de comportamiento era potencialmente elegible para su procedimiento. Pero lo más perturbador era que también operaba a personas que no tenían enfermedades mentales severas en el sentido tradicional. Operaba a personas que eran simplemente inconvenientes para sus familias o para la sociedad, esposas que no se comportaban como sus maridos querían, adolescentes que eran rebeldes o difíciles de controlar, niños con problemas de comportamiento en la escuela, homosexuales en una época en que la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. La falta de criterios claros para seleccionar pacientes era uno de los aspectos más perturbadores de la práctica de Freeman. No había un diagnóstico específico que justificara el procedimiento. No había un umbral de severidad que tuviera que alcanzarse. Básicamente, cualquier persona que alguien con autoridad considerara problemática podía terminar en la mesa de operaciones de Freeman. Su paciente más joven tenía apenas 4 años de edad. Era un niño con problemas de comportamiento, probablemente lo que hoy diagnosticaríamos como un trastorno del desarrollo o del espectro autista. Sus padres estaban desesperados, los doctores no sabían qué hacer, y Freeman ofreció su solución rápida. Le hizo una lobotomia a un niño de 4 años. Rosemary Kennedy fue uno de los casos más trágicos y más famosos de Freeman, aunque su historia fue ocultada por su poderosa familia durante décadas. Rosemary era la tercera hija de Joseph Patrick Kennedy y Rose Fitzgerald Kennedy, nacida el 13 de septiembre de 1918, en una de las familias más ricas y políticamente ambiciosas de Estados Unidos. Su padre Joseph era un hombre de negocios inmensamente exitoso que había hecho su fortuna en banca, bienes raíces y la industria del cine. Tenía ambiciones políticas enormes, no para sí mismo, sino para sus hijos, especialmente para sus hijos varones. Desde pequeña, Rosemary fue diferente a sus hermanos. Los otros niños Kennedy eran brillantes, competitivos, atléticos, exactamente lo que Joseph esperaba de su progenie. Rosemary era más lenta para aprender, tenía dificultades académicas significativas, necesitaba más ayuda y atención que los demás. Hoy, probablemente sería diagnosticada con una discapacidad intelectual leve, posiblemente causada por falta de oxígeno durante un parto difícil. Los Kennedy eran una familia obsesionada con la imagen pública y el éxito. Joseph Kennedy tenía planes grandiosos para sus hijos. Quería que llegaran a las alturas más altas del poder político. Eventualmente, su hijo John se convertiría en presidente, Robert en fiscal general y candidato presidencial, Ted en uno de los senadores más poderosos de la historia. No había lugar en esta visión de grandeza para una hija que no podía mantener el ritmo, que luchaba con las tareas académicas más simples, que podía avergonzar a la familia en eventos sociales. A medida que Rosemary crecía, sus problemas se volvieron más pronunciados y más difíciles de ocultar. En su adolescencia y juventud temprana, comenzó a tener cambios de humor significativos. A veces estaba alegre y encantadora, capaz de participar en eventos familiares sin problemas. Otras veces estaba agitada, irritable, difícil de controlar. Había rumores de que Rosemary a veces se escapaba de las instituciones donde la enviaban para su educación. Había preocupación de que estuviera teniendo relaciones románticas inapropiadas, que estuviera comportándose de maneras que podían avergonzar a la familia.
En una familia tan consciente de su imagen pública, tales comportamientos eran inaceptables. Joseph Kennedy, el patriarca de la familia, decidió que algo tenía que hacerse de manera definitiva. Rosemary estaba empezando a ser un problema cada vez mayor, una amenaza potencial para las ambiciones políticas que tenía para sus otros hijos. Si Rosemary causaba un escándalo público, podía arruinar todo. En el otoño de 1941, Joseph Kennedy contactó a Walter Freeman sin consultar completamente con su esposa Rose ni con Rosemary misma. Describió los problemas de su hija y preguntó si la lobotomía podía resolver la situación. Freeman, siempre ansioso por agregar otro caso notable a su lista, aseguró a Kennedy que el procedimiento era exactamente lo que Rosemary necesitaba. La operación se realizó en noviembre de 1941 en el Hospital George Washington en Washington, D.C. Freeman y Watts trabajaron juntos en este caso, con Freeman dirigiendo el procedimiento y Watts realizando los cortes reales. Lo que sucedió en esa sala de operaciones ha sido documentado por múltiples fuentes, incluyendo las propias notas de Freeman. Rosemary estaba consciente durante parte del procedimiento, que era práctica común para Freeman en esa época. Le hacían preguntas, le pedían que cantara canciones, que recitara poemas, que contara historias. Era una manera de monitorear qué estaba pasando en su cerebro mientras cortaban conexiones. Mientras Watts cortaba, Freeman observaba las respuestas de Rosemary. Le preguntaba cosas, le pedía que realizara tareas simples. A medida que más y más conexiones eran cortadas, las respuestas de Rosemary se volvían más confusas, más incoherentes. Su voz se arrastraba. Sus respuestas perdían sentido, pero Freeman seguía diciendo que cortaran más, y Watts seguía cortando. Finalmente, Rosemary dejó de poder responder coherentemente. Se había quedado en silencio. Freeman determinó que habían cortado suficiente. La operación había terminado, pero habían cortado demasiado. Cuando Rosemary despertó del procedimiento, ya no era la joven vivaz que había entrado al hospital. Tenía dificultad para caminar, arrastrando una pierna. Tenía dificultad para hablar, sus palabras saliendo confusas e incompletas. Su brazo izquierdo no funcionaba correctamente. Su capacidad mental había sido reducida drásticamente, al nivel de un niño de 2 años, según algunas evaluaciones. Rosemary Kennedy, a los 23 años de edad, había sido efectivamente destruida como persona. Su cuerpo seguía vivo, pero la persona que había sido, con sus sueños, sus miedos, su personalidad única, había sido borrada por los instrumentos de Walter Freeman. La familia Kennedy respondió a esta tragedia de la única manera que sabían, escondiéndola. Rosemary fue enviada a una institución en Wisconsin, el St. Coletta Institute for Backward Youth, lejos de la costa este donde vivía la familia, lejos de la prensa, lejos de cualquiera que pudiera hacer preguntas incómodas. La familia casi nunca la visitaba. Su padre Joseph nunca fue a verla después de la operación, incapaz o no dispuesto a enfrentar las consecuencias de su decisión. Su madre Rose no la vio durante 20 años, aunque más tarde afirmaría que no había sabido la verdad sobre lo que le había pasado a Rosemary. Sus hermanos crecieron sin ella, con explicaciones vagas sobre su ausencia que nunca fueron completamente satisfactorias. Para el mundo exterior, Rosemary Kennedy simplemente había desaparecido. Cuando la gente preguntaba por ella, la familia decía que estaba encenando en el Medio Oeste, o que tenía problemas de salud, o simplemente cambiaba de tema. La verdad era demasiado vergonzosa, demasiado dolorosa, demasiado peligrosa para la imagen cuidadosamente cultivada de la familia. Mientras tanto, los hermanos de Rosemary
crecieron para convertirse en las figuras políticas más prominentes de su generación. John F. Kennedy fue elegido presidente en 1960, el presidente más joven de la historia de Estados Unidos en ese momento. Robert Kennedy se convirtió en fiscal general y luego en senador, y estaba en camino a la presidencia cuando fue asesinado en 1968. Ted Kennedy se convirtió en uno de los senadores más influyentes y duraderos de la historia americana. Y durante todo ese tiempo, Rosemary vivía en silencio en su institución en Wisconsin. Necesitaba ayuda para las funciones más básicas de la vida diaria. Aprendió eventualmente a caminar de nuevo, aunque con dificultad. Podía comunicarse de manera limitada, pero nunca se recuperó de lo que le habían hecho. Rosemary Kennedy vivió hasta los 86 años, falleciendo el 7 de enero de 2005. Pasó más de 6 décadas en instituciones, escondida del mundo, una víctima olvidada de la ambición de su padre y la arrogancia de Walter Freeman. No fue hasta los años 1980 que la historia de Rosemary empezó a ser contada públicamente. Para entonces, la mayoría de los que habían tomado la decisión de someterla a la lobotomía ya no estaban. La historia finalmente pudo ser contada, demasiado tarde para hacer cualquier diferencia para Rosemary, pero a tiempo para servir como advertencia para otros. Pero Rosemary Kennedy fue solo una de las miles de víctimas de Walter Freeman. Su caso es famoso por la prominencia de su familia, pero su historia es representativa de miles de otras tragedias anónimas. Walter Freeman realizó aproximadamente 3.500 lobotomias durante su carrera de 3 décadas. Viajó por 23 estados diferentes en su lobotomóvil, llevando su procedimiento a hospitales grandes y pequeños, a clínicas urbanas y rurales, a instituciones públicas y privadas. En algunos hospitales realizaba docenas de operaciones en un solo día, moviéndose de paciente en paciente con una eficiencia que habría sido admirable si no fuera tan aterradora. Era un espectáculo ver a Freeman trabajar. Invitaba a otros doctores a observar sus procedimientos, convirtiendo cada operación en una demostración pública de su habilidad. Operaba rápido, con una confianza que rozaba la arrogancia. A veces realizaba lobotomias bilaterales, insertando instrumentos en ambos lados del cerebro simultáneamente, uno en cada mano, para impresionar a su audiencia con su destreza y velocidad. Era teatro tanto como medicina. Freeman entendía el poder del espectáculo, la importancia de parecer impresionante y capaz. Cada procedimiento exitoso, cada paciente que salía caminando de la sala de operaciones, era una validación de su técnica y una promoción para su práctica. Los hospitales psiquiátricos lo recibían como un salvador. Para los administradores de estas instituciones sobrecargadas, Freeman era la solución a un problema que parecía imposible de resolver. La lobotomía prometía transformar a sus pacientes más difíciles, los violentos, los ruidosos, los que requerían atención constante, en pacientes dóciles y manejables. El costo humano de estas transformaciones era una consideración secundaria. Los administradores necesitaban reducir sus cargas de trabajo. Necesitaban hacer que sus hospitales fueran más fáciles de manejar con los recursos limitados que tenían. Si algunos pacientes quedaban peor que antes, si algunos perdían partes fundamentales de sus personalidades, bueno, esos eran daños aceptables desde una perspectiva institucional. La práctica de la lobotomía continuó sin oposición significativa durante casi 2 décadas. En su pico, a finales de los años 1940 y principios de los 1950, se realizaban aproximadamente 5.000 lobotomias al año solo en Estados Unidos. Freeman no era el único practicante.
aunque era el más famoso y el más prolífico. Otros doctores habían aprendido la técnica y la aplicaban en sus propias prácticas. La prensa cubría a Freeman como un héroe médico, un pionero valiente que estaba revolucionando el tratamiento de las enfermedades mentales. Las revistas populares publicaban artículos entusiastas sobre sus procedimientos, con fotografías de pacientes antes y después que supuestamente mostraban transformaciones milagrosas. Los periódicos lo entrevistaban regularmente como la autoridad máxima en el tratamiento de la locura. Aparece en programas de radio explicando los beneficios de la lobotomía a audiencias de millones de personas. En 1949, Antonio Egas Moniz, el neurólogo portugués cuyo trabajo había inspirado originalmente a Freeman, recibió el Premio Nobel de Medicina por su desarrollo de la leucotomía prefrontal. Era la validación máxima para todo el campo de la psicocirugía. El Comité del Nobel había determinado que destruir partes del cerebro era un avance médico digno del premio más prestigioso en ciencia. Freeman sintió que él merecía compartir ese reconocimiento. Después de todo, había hecho más que nadie para popularizar y difundir la lobotomía por todo el mundo occidental. Había desarrollado la técnica transorbital que hacía el procedimiento accesible fuera de los grandes centros médicos. Había viajado incansablemente promoviendo el procedimiento. Sin Freeman, la lobotomía habría quedado como una curiosidad limitada a unos pocos hospitales especializados. Pero el premio fue solo para Moniz, y Freeman tuvo que conformarse con la fama sin la validación del Nobel. Fue una decepción que lo acompañó por el resto de su vida. La comunidad médica no era unánime en su apoyo a Freeman y la lobotomía. Había doctores que cuestionaban la ética del procedimiento, que señalaban la falta de estudios científicos controlados, que se preocupaban por los pacientes que estaban siendo claramente dañados. Algunos neurocirujanos argumentaban que la técnica transorbital de Freeman era peligrosamente imprecisa. No podías ver lo que estabas haciendo una vez que el instrumento entraba en el cerebro. No podías saber exactamente qué conexiones estabas cortando. Era cirugía a ciegas y los resultados variables lo demostraban. Otros señalaban que Freeman ni siquiera era cirujano. No tenía el entrenamiento formal para realizar procedimientos quirúrgicos. Estaba operando sin las credenciales adecuadas, y muchos hospitales no deberían haberle dado permiso para operar en absoluto. Pero estas voces críticas eran minoritarias y fácilmente ignoradas en un ambiente donde la desesperación por cualquier tratamiento superaba el escepticismo científico. Había tanta necesidad, tanto sufrimiento en los hospitales psiquiátricos, que muchos estaban dispuestos a aceptar cualquier cosa que ofreciera esperanza, sin importar cuán cuestionable fuera la evidencia. La situación comenzó a cambiar significativamente en la década de 1950 con el desarrollo de los primeros medicamentos antipsicóticos verdaderamente efectivos. La clorpromacina, comercializada bajo el nombre Thorazine en Estados Unidos, fue aprobada en 1954 para el tratamiento de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Por primera vez, los doctores tenían una herramienta farmacológica que realmente podía controlar los síntomas más severos de las enfermedades mentales. Los medicamentos no eran perfectos, ni mucho menos. Tenían efectos secundarios significativos, algunos de ellos bastante desagradables. No curaban las enfermedades subyacentes, solo controlaban los síntomas. Algunos pacientes no respondían bien a ellos o desarrollaban resistencia con el tiempo. Pero tenían una ventaja crucial sobre la lobotomía. Eran reversibles. Si un medicamento causaba efectos secundarios inaceptables, se podía reducir la dosis o cambiar a otro medicamento.
Si un paciente no mejoraba, se podían probar otras opciones. La lobotomía, en contraste, era absolutamente permanente. Una vez que se cortaban esas conexiones en el cerebro, no había manera de reconectarlas. El daño era irreversible, las decisiones eran finales, no había segunda oportunidad. A medida que los medicamentos antipsicóticos se volvían más disponibles y más sofisticados, la popularidad de la lobotomía comenzó a declinar rápidamente. Menos familias estaban dispuestas a consentir a un procedimiento permanente y drástico cuando había alternativas menos invasivas disponibles. Menos hospitales estaban dispuestos a patrocinar las visitas de Freeman. El lobotomóvil hacía cada vez menos paradas en su recorrido por el país, pero Freeman se resistía tenazmente a aceptar que su era estaba llegando a su fin. Seguía viajando, seguía operando, seguía promoviendo la lobotomía como el tratamiento superior para las enfermedades mentales. Argumentaba que los medicamentos eran una solución inferior, una muleta temporal que no resolvía los problemas fundamentales del cerebro enfermo, que simplemente enmascaraba los síntomas sin curar la causa subyacente. No podía o no quería ver que el mundo médico estaba avanzando más allá de sus métodos. No podía aceptar que el procedimiento al que había dedicado su vida estaba siendo relegado a la historia como un error trágico en lugar de ser celebrado como un avance revolucionario. En 1967, Freeman realizó su última lobotomía. La paciente era Helen Mortensen, una mujer que ya había sido operada por Freeman 2 veces anteriormente, en 1946 y en 1956. Ninguna de las operaciones previas había producido los resultados que Freeman había prometido, pero Freeman creía que una tercera operación, esta vez usando una técnica ligeramente diferente, finalmente resolvería los problemas de Helen. Algo salió terriblemente mal durante el procedimiento. Freeman dañó un vaso sanguíneo importante en el cerebro de Mortensen, causando una hemorragia cerebral masiva. Helen Mortensen no sobrevivió la operación. Falleció en la mesa de operaciones de Walter Freeman. La muerte de Helen Mortensen fue el final de la carrera quirúrgica de Freeman. El hospital Herrick Memorial en Berkeley, California, donde había ocurrido la tragedia, le revocó inmediatamente sus privilegios quirúrgicos. A los 72 años de edad, Walter Freeman fue finalmente forzado a dejar de operar. Pero es importante notar que no fue el arrepentimiento lo que lo detuvo. No fue un reconocimiento tardío de los daños que había causado a miles de personas. Fue simplemente que ya no le permitían continuar. Si hubiera dependido de él, habría seguido operando hasta el día de su muerte. Freeman pasó los últimos años de su vida haciendo un seguimiento obsesivo de sus antiguos pacientes. Viajaba por el país visitándolos, documentando cómo les había ido en los años y décadas después de sus operaciones. Mantenía archivos meticulosos, miles de tarjetas con información detallada sobre cada persona que había operado. Era un proyecto extraño y algo patético. Por un lado, parecía demostrar un interés genuino en los resultados a largo plazo de su trabajo. Por otro lado, parecía más un intento de validar su carrera, de encontrar evidencia de que había hecho más bien que mal, de convencerse a sí mismo de que había sido un héroe y no un villano. Hasta el final de su vida, Freeman insistió en que la lobotomía había sido un avance médico importante, que había ayudado a miles de personas, que la historia eventualmente lo vindicaría. No mostró arrepentimiento público por los pacientes que había dañado o destruido. Parecía genuinamente incapaz de ver el horror de lo que había hecho. Walter Freeman falleció el 31 de mayo de 1972 de cáncer de colon. Tenía 76 años.
No enfrento ninguna consecuencia legal por los miles de pacientes cuyas vidas había danado o destruido. No perdió su licencia médica hasta que ya era demasiado viejo para ejercer. No fue juzgado ante ningún tribunal. No pasó un solo día en prisión. Simplemente vivió hasta una edad avanzada, convencido de su propia grandeza, y luego dejó de existir, rodeado de los archivos de sus víctimas. El legado de Walter Freeman y la lobotomía es profundamente perturbador y ofrece lecciones que siguen siendo relevantes hoy. Por un lado, representa uno de los capítulos más oscuros en la historia de la medicina moderna. Miles de personas, seres humanos con vidas, familias, esperanzas y sueños, fueron permanentemente danadas por un procedimiento que nunca fue adecuadamente probado ni validado científicamente. Familias fueron destrozadas. Vidas enteras fueron arruinadas, y todo se hizo en nombre del progreso médico. Por otro lado, la historia de la lobotomía enseña lecciones importantes que la medicina debe recordar constantemente. Muestra los peligros de la desesperación médica, de aceptar tratamientos no probados simplemente porque no hay nada mejor disponible. Cuando la desesperación supera al escepticismo, cuando la necesidad de hacer algo es más fuerte que la necesidad de hacer lo correcto, los resultados pueden ser catastróficos. Muestra los peligros del carisma médico, de confiar ciegamente en doctores que son mejores promotores que científicos. Freeman era extraordinariamente convincente, capaz de vender su procedimiento a familias, hospitales y al público en general, pero su habilidad para promocionar no tenía ninguna relación con la efectividad real de su tratamiento. Era un vendedor brillante de un producto dañino. Muestra los peligros de ignorar a los pacientes, de tratarlos como problemas a ser resueltos en lugar de personas a ser escuchadas y respetadas. Los pacientes de Freeman rara vez tenían voz en las decisiones sobre su propio tratamiento. Eran objetos a ser reparados, no sujetos con derechos y dignidad. Esta deshumanización facilitó el abuso a escala masiva. Hoy, la lobotomía es vista universalmente como un error trágico de la medicina. Los libros de texto médicos la usan como ejemplo paradigmático de lo que no se debe hacer. Las escuelas de medicina la enseñan como advertencia sobre los peligros de la arrogancia médica, de actuar sin evidencia adecuada, de ignorar los daños que se están causando. El premio Nobel otorgado a Moniz es considerado por muchos como uno de los premios más vergonzosos en la historia de la institución. Pero las víctimas de la lobotomía no pueden ser borradas con la misma facilidad con que cambiamos nuestra opinión sobre el procedimiento. Los miles de personas que fueron operadas por Freeman y otros como él vivieron con las consecuencias por el resto de sus existencias. Algunos lograron adaptarse y encontrar alguna forma de vida significativa a pesar de lo que les habían hecho. Otros pasaron sus vidas en instituciones, incapaces de funcionar en el mundo exterior. Otros vieron sus existencias reducidas a sombras de lo que podrían haber sido. Cada uno de ellos tenía una vida, una historia, una familia que los amaba. Cada uno de ellos merece mejor de lo que recibió de la medicina de su época. Cada uno de ellos merece ser recordado no como una estadística en los archivos de Freeman, sino como un ser humano cuya dignidad fue violada en nombre de la ciencia. Esta es la historia del doctor que destruyó miles de mentes y lo llamo curación. La historia del hombre que viajaba en un lobotomóvil llevando su procedimiento de hospital en hospital como un vendedor ambulante. La historia de Rosemary Kennedy y miles de otros cuyas vidas fueron alteradas irrevocablemente por unos minutos en una mesa de operaciones. La historia de cómo la ambición personal, la desesperación familiar
y el fracaso institucional se combinaron para crear una de las tragedias más grandes en la historia de la medicina moderna. Es una historia que no debemos olvidar, porque solo recordando los errores del pasado podemos tener la esperanza de no repetirlos en el futuro, y porque las víctimas de Walter Freeman merecen que su sufrimiento sea reconocido, recordado y honrado, aunque sea demasiado tarde para cambiar lo que les pasó.